Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Espacio Libre, un espacio de conversación donde la libertad, ¿cierto?, es el leitmotiv de este programa, la defensa de la libertad. Por eso también de ahí su nombre, Espacio Libre. Tenemos hoy día un gran invitado, que le agradecemos, antes de cualquier cosa, le agradecemos. Sé que está muy ocupado, muy requerido, tiene un programa además, mucha actividad, así que tengo que agradecerle públicamente su disposición. Hablo de Gonzalo de la Carrera, fundador del Comando por el Rechazo, es ingeniero comercial, conductor también del programa Directo al Grano de Radio Agricultura de Santiago, un programa de opinión que se transmite todos los días de lunes a viernes, ¿cierto? Que no es indiferente, genera mucha opinión. También fue, entre otras actividades que ha tenido, ¿cierto?, vicepresidente de ENAP, y lo menciono porque una empresa importante para esta región, vicepresidente de ENAP de marzo a septiembre del año 2018. También fue asesor presidencial de una comisión presidencial de la reforma de la salud privada entre abril y septiembre del año 2014. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Qué gusto saludarlos y conversar con toda la gente del extremo sur de Chile, que debe estar pasando mucho frío. Sí, se pasa mucho frío. Bueno, hay que decir que Gonzalo Carrera iba a venir acá a la región de Magallanes cuando, ¿cierto?, llegó la pandemia de una y efectivamente se tuvo que cancelar el viaje, pero todavía mucha gente interesada se había inscrito muchísima gente en esa oportunidad. Había sido, pero no se pudo. Pero está acá en pantalla. El COVID no quiso. El COVID no quiso. Bueno, entremos en materia, ¿cierto? El programa. A ver, este programa, como señalamos, pensamos que la libertad individual como ciudadano está en peligro en Chile, en general en el mundo, pero en Chile especialmente está en peligro a partir del suceso de octubre y después como consecuencia de la pandemia. Se han juntado dos cosas, pero todo esto empezó en octubre, aunque viene mucho de antes, porque el Estado, con sus múltiples regulaciones, decimos nosotros, que ahoga la libertad de emprendimiento, impuestos, patentes, peajes, regulaciones sanitarias, de salud, todo tipo de regulaciones. Alguien quiere emprender algo, ahí está el Estado, ¿cierto? A una persona le va bien, ahí está el Estado cobrándole harto impuestos, como que lo desincentiva. La libertad de opinión, si uno va contra corriente, funas, amenazas, agresiones físicas incluso. La libertad religiosa, la libertad de educación, para qué decir, ¿cierto? Y por su parte también las colusiones, no hay que decirlo, ¿cierto? Cuando las empresas se coluden y nuestra libertad que tenemos de elegir al mejor proveedor de nuestros servicios, productos, nos ve limitado. De ese punto de vista, Gonzalo, ¿tú piensas lo mismo? ¿Está en peligro la libertad en Chile en ese sentido o en otro? Yo creo que está en peligro la democracia, y cuando la democracia está en peligro, están en peligro todos los derechos y todas las libertades que tenemos hoy día como individuos. Tú mencionabas que en el fondo está en peligro la libertad, sí, pero para perder la libertad nosotros estamos en un proceso donde la fractura democrática es lo primero que nos lleva a pérdida de libertades. Incluso no hemos llegado al famoso plebiscito y ya hemos perdido varias libertades. Perdimos, ¿no es cierto?, la libertad de libre desplazamiento, hemos perdido la libertad a expresión, a tener derecho a opinar de cierta forma, hemos perdido la libertad de libre desplazamiento, y hemos ido perdiendo gradualmente la libertad de tener nosotros la patria potestad sobre nuestros hijos. Por ejemplo, poder escoger, con Bachelet ya perdimos la libertad de poder ayudar o cofinanciar la educación en la cual nosotros queremos, o escoger el proyecto educativo con nuestros hijos si queríamos financiarlo nosotros. Así que en definitiva hemos ido perdiendo varias libertades incluso antes de llegar al plebiscito, y estamos a punto de perder la patria potestad de los hijos. Se ha ido desarmando el Estado de Derecho, se ha ido desarmando la institucionalidad de Chile, de a poco, gradualmente, no nos hemos ido dando ni cuenta, y el que más la ha desarmado ha sido nuestro gobierno, el gobierno que ayudamos a escoger. Así es. En definitiva, han sido tantas las sesiones que han hecho que básicamente queda re poco para perder las dos vigas maestras que tiene
el modelo libertario que tiene nuestro país, que uno ha sido, ¿no es cierto?, el sistema previsional y de ahorro de AFP, que nos ha permitido generar un mercado de capitales, y ese mercado de capitales ha sido profundo, y al ser profundo hay más empresas, hay más creatividad, más empleo, más innovación, y hoy día estamos a punto de perder la independencia del Banco Central, y básicamente por decisiones propias de nuestro gobierno. Si el Banco Central se le permite comprar bonos en el mercado secundario de empresas públicas, lo que está haciendo el Banco Central es emitir dinero, emitir billetes. El Banco Central estaba preocupado de la política monetaria de Chile y de no generar inflación. Sí. Al emitir billetes, al emitir dinero, lo que va a generar una masa monetaria más grande va a generar inflación. Y por lo tanto se acaba la que conocemos como independencia del Banco Central, pero la maravilla que tiene esto para la izquierda y para las acciones que ha hecho el gobierno es que a todo le ponen un título maravilloso. Aquí van a hablar de que la libertad del Banco Central no está amenazada porque se necesitan 4 de 5 consejeros para que se vote la posibilidad de compra de un bono. Y efectivamente, si nosotros siempre sabemos cómo empiezan estas cosas y nos imaginamos cómo terminan. Y la excusa que dan, por ejemplo, Hernán, es que otros países lo han hecho. Pero te quiero contar que, por ejemplo, Estados Unidos, que lo ha hecho con el QE, que era el Quantitative Easing, que emitía dinero, Estados Unidos es el dueño del dólar. Por lo tanto, es muy distinto cuando todo el mundo quiere su moneda que cuando nadie quiere la tuya. Y el otro que lo ha hecho han sido el Banco Central Europeo, porque emite el euro. Y por lo tanto, cuando emite euros, es una moneda demandada, muy distinto que cuando lo hace un país pequeño como Chile, que emite peso y que en la medida que los emite empiezan a desvalorizarse. Entonces, la situación no es comparable. Ahora, el caso lo tenemos al lado, en Argentina, digamos, en que la emisión de dinero, porque a veces estos temas la gente común y corriente, por así decirlo, que no se entiende. Incluso cuesta a veces entender, ¿cierto? A mucha gente cuesta entender esto, de por qué emitir dinero, ¿cierto? De que los gobiernos emitan directa o indirectamente dinero, afecta a la economía, porque pareciera que si tenemos más dinero, vamos a ser más felices, desde ese punto de vista. Pero esto no es así, obviamente no es así, pero cuesta entender esta relación. Son cosas tan técnicas que la gente no las percibe. Efectivamente no las percibe. Lo que pasa es que cuando aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios. Porque como hay más dinero, hay gente que sale a demandar con ese dinero y hay una falsa sensación de riqueza. Y el que recibe una mayor demanda, el oferente, recibe un exceso de oferta y por lo tanto sube los precios. Entonces, al final, todo se traduce en inflación. Es como jugar al Monopoly y en lugar de que nos pongamos de acuerdo que cada uno nos vamos a repartir 10 billetes de cada color, nos repartiéramos 20 billetes de cada color. Las propiedades siguen siendo las mismas las que están para comprarse en el tablero del Monopoly, solo que como todos tenemos más billetes, estamos dispuestos a pagar más caro. Claro. Y en el fondo se suben los precios, pero al final la cantidad de dinero que tenías antes y tienes después no te alcanza para comprar más, incluso te alcanza para comprar menos. Claro, y entonces hay que emitir más o hay que poner más dinero porque como no te alcanza hay que emitir más dinero. Y así llegamos a tener en la época de la Unidad Popular 1000% de inflación anual, y así Venezuela tiene 2 millones de % de inflación anual. Fíjate que y la gente cada vez más pobre. Bueno, yo pensaba en eso cuando tú hablabas de esto, porque yo era muy niño, ¿cierto? Y yo escuchaba a mis padres, decían, mira, tenemos hartos billetes, me decían. Hablaban entre ellos, entre sus amigos, teníamos harto dinero, pero decía, pero no podemos comprar casi nada. Y eso lo decía yo cuando era muy niño y escuchaba a mis padres, que había mucho dinero. Eso es cuando el billete no vale nada. Claro. Eso es cuando el billete no vale nada. Bueno, fíjate que a mí me tocó participar en una de las empresas en que fui presidente para América Latina, que se llama Oriflame, que era venta directa de cosméticos, sí, en la apertura de los mercados que estaban, cuando cayó el muro de Berlín, que estaban en la órbita soviética. Y abrimos muchos mercados, donde yo me acuerdo, por ejemplo, en Polonia, y me acuerdo en República Checa, que la gente no tenía educación. Eran médicos, ingenieros, eran taxistas, y te podían perseguir todo el día por $1. Por $1 te acarreaban el día completo. Y cuando se le introdujo bienes a la economía, porque billetes ellos tenían guardados debajo del colchón, pero cuando tú tienes mucho billete y no tienes productos que comprar, el billete no vale nada, claro. No hay transacciones. Un papel no puedes comprar, claro. no tienes que comprar. Lo mismo que en Venezuela. ¿Qué sacas tú con tener mucho billete si no tienes oferta de productos? Entonces, cuando apareció la oferta de productos, empezó a tener sentido el dinero de nuevo. Tenía sentido el trueque.
pero cuando apareció los bienes, entonces no sacas nada con emitir billetes si no está respaldado por bienes, si no existen bienes. Y hoy día, por ejemplo, la cadena de abastecimiento se está resintiendo con el coronavirus. Hoy día, si tú te metes a páginas web y tratas de comprar, en muchas partes te van a decir, yo hoy día estuve tratando de comprar unos muebles, despacho a 4 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque la gente no puede salir a trabajar, no puede comprar insumos, los países de la frontera están bloqueados, no existe la posibilidad de encontrar todas las materias primas, y por lo tanto se empieza a cortar la cadena de abastecimiento. Y uno se empieza a quedar con dinero que no vale nada. Bueno, ya ahí, a ver si entramos en ese tema, porque ahí también está el equilibrio y esta discusión que se empezó desde el principio del COVID, que decía, bueno, salud versus economía, ¿cierto? Y uno dice, mire, tenemos un modelo tipo argentino que dice la salud a todo trance, aunque la economía, según también muchos analistas y serios argentinos, se está cayendo a pedazos, pero el gobierno socialista Fernández ahí la mantiene, pues, porque todos encerrados. Y sin embargo, a pesar de que están encerrados, los contagios aumentan. Y otros dicen, no, hay que equilibrar esto, porque efectivamente, después que sacamos esta pandemia, se necesitan empresas, se necesita trabajo, se necesita producción. Y si la destruimos, vamos a estar peor que con el COVID. Es un tema serio esto. Ese es un falso dilema. ¿Ya? Y se vende así porque nadie quiere contabilizar muertos o llevarse la chiflota. El gobierno, cada muerto que hay, lo paga caro en términos del ataque que recibe de la oposición. Pero si no hay economía, si la economía se frena, y no hay dinero, y si no hay dinero no hay cómo comprar ventiladores, no hay cómo habilitar más camas UCI, no hay cómo comprar insumos médicos. Fíjate que ya estaban escaseando los calmantes que se usan para cuando estás entubado. Yeah. Entonces, es un falso dilema, porque si la economía se para no hay dinero para pagar ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni para pagar residencias sanitarias, ni para comprar equipamiento médico, para nada. Entonces, cuando uno tiene que hacer aquí costo-beneficio, toda decisión implica una renuncia. Lamentablemente, no podemos parar la economía si queremos minimizar la cantidad de muertes. Pero la única manera de minimizar la cantidad de muertes es teniendo la economía en marcha. Lo que pasa es que hay una división de corto plazo y una visión de largo plazo. La contabilidad hay que sacarla al final del camino, no hay que sacarla día a día al principio del camino. Ahora, yo escuchaba a gente de oposición, dirigentes de oposición, dicen, mira, aquí la solución es endeudarse, cosa que el Estado le dé dinero directamente a la gente, dice, que se quede en sus casas, le dé harto dinero a su gente, y que se quede en sus casas un mes, 2 meses, y que en Chile se endeude, ¿cierto? Y que después nuestros hijos, nuestros nietos paguen esa deuda. Esa es la solución que proponen ellos. Ahí dicen, el gobierno es un gobierno mezquino que no quiere dar más. ¿Se puede? Lo que pasa es que la deuda trae varios efectos secundarios. Primero, que el Estado no tiene dinero. Si el Estado no recauda impuestos, el Estado no genera dinero. Claro. El que genera dinero son los privados, que le pagan impuestos al Estado, y el Estado recauda el dinero que le pagan los privados. Por lo tanto, cuando hablan del dinero del Estado, es mentira. El Estado no tiene dinero. El Estado confisca dinero a través de impuestos, se llaman impuestos porque son imposiciones. Claro. Y si no hay empresa privada, se siguen atacando el lucro, la masa tributaria sigue cayendo. Hoy día creo que se hablaba que Chile recaudaba cerca de 7.500 millones de dólares menos por recaudación de impuestos con la caída de actividad. Bueno, el Estado no es una máquina de producir dinero. El Estado gasta en televisión nacional, por ejemplo, se pierde una salvajada, 50, 60 millones de pesos diarios. Gasta en el Metro de Santiago, pierde 800 millones de dólares al año. Gasta en ENAP, pierde años que pierde 100, 200, 400, hay años que llegaba a perder 1.000 millones de dólares. Pierde, en definitiva, el Estado, salvo Codelco, en general es un pésimo administrador y pierde. Y si tú miras Codelco, el costo de producción de la libre de cobre Codelco es mucho más alta que el costo de producción de cualquiera de las mineras privadas en Chile. Entonces, el Estado es un pésimo administrador porque en el fondo es pura grasa. Y el dinero que recauda el Estado no está llegando a la gente que más lo necesita, llega solo una parte. Según un estudio que hizo Rolf Luders, el 60% de lo que se recauda queda entrampado en el Estado, o sea, nunca llega a políticas sociales. Y hay otra cifra que es más lamentable aún, que decía que si efectivamente nosotros disminuyéramos el tamaño del Estado al mínimo posible, seríamos capaces de entregarle a cada familia vulnerable chilena 2.200.000 pesos mensuales para que viva. Porque los que nos están escuchando supieran
que si el Estado fuera pequeño, podríamos con lo que se recauda hoy, entregarle en dinero 2.200.000 pesos. Esa es la cantidad de plata que se roba el sistema político en el Estado. Y cuando digo se lo roba transversal, porque aquí todos tienen sus cotos de casa. Y por eso cuando se llegó a este acuerdo, que es un pacto, que al final de las 13 leyes que tienen que hacer para poder ir con el ingreso de emergencia y las políticas sociales para poder avanzar y poder salir de esta crisis lo mejor parado posible, los políticos se pusieron de acuerdo en algo que no pasó desapercibido. Se pusieron de acuerdo que de los 12.000 millones de dólares que Chile va a entregar en políticas sociales, solamente 2.000 pueden venir de ahorros estatales. Le pusieron un techo a lo que están dispuestos a ahorrar del Estado. Increíble, le pusieron un techo. Sí. O sea, el Estado no puede ahorrar más, aunque quisiera, aunque pudiera, no puede ahorrar más que 2.000 millones. ¿Por qué? Porque están protegiendo el ingreso de toda la casta de políticos que tienen apitutados en el gobierno en las distintas reparticiones públicas y no quieren que sean echados. Fíjate que antes del 18 de octubre y antes del coronavirus, un empleado público a igual cargo ganaba un 20%, 25% más que un empleado privado, sí, a igual cargo. Como las empresas privadas han puesto todo el hombro para poder salir lo mejor parado posible el coronavirus, la rebaja promedio en las empresas privadas es de un 20% del sueldo. Los empleados han estado dispuestos a bajarse el sueldo de un 20%. Esto quiere decir que la brecha, si ya el empleado público a igual cargo ganaba 20% más, ahora gana 40% más. A igual cargo que alguien de una empresa privada. Los empleados públicos reciben su sueldo el día 18 y no arriesgan su pega. Ellos van a seguir ahí. El empleado de una empresa privada todos los días se va a acostar con la intranquilidad si mañana le van a avisar que sigue o se le van a pasar el sobre azul. Entonces aquí hay una injusticia tremenda en seguir abonando y alimentando a este Estado elefantiásico que en el fondo es depredador de recursos. Sí, bueno, es un gran tema este del Estado. Hay algunos estudiosos también que señalan que no debiera existir ni siquiera el Estado, digamos, en una posición bastante... No, pues no seríamos capaces de gobernarnos si el Estado tiene que existir, pero claro, tiene que ser eficiente y eficaz y pequeño, posible. Claro, y pequeño. Ahora, pasando ya a otro tema, que la hora avanza rápido, bueno, tú eres fundador del Comando por el Rechazo, ¿cierto? Ferviente, apasionado, diría yo, partidario de la acción rechazo. En este sentido, dos preguntas. ¿El plebiscito de octubre piensas que debe realizarse? Y lo pregunto por la situación económica, porque efectivamente mucha gente dice, mire, o sea, Chile en octubre a lo mejor podría estar saliendo la pandemia y todos los esfuerzos económicos deben ir en ayudar a la gente más necesitada, a crear empresas y no en gastarse en temas políticos, porque el tema de la Constitución es un tema netamente político. Y otros dicen, no, mira, mejor es hacerlo lo más pronto posible y salir de este trance. Bueno, la gente que quiere salir lo más pronto posible del plebiscito prefiere la certidumbre de ganar o perder a la certidumbre de caerse un barranco. Yo tengo la convicción absoluta de que si gana el apruebo, Chile se cae un barranco. Yeah. Entonces, esta es la típica, si a ti te dicen, mira, ¿quieres postergar tu muerte o la quieres de inmediato? Hay gente que dice, mira, yo quiero salir de esto, sea lo que pase, claro, pero lo quiero de inmediato, quiero el balazo en la frente. Yo digo que no, yo digo prefiero que el plebiscito se postergue, porque va a empezar a coincidir con las otras elecciones. En ese minuto los políticos van a estar más preocupados de su elección personal, de su elección particular, de su realidad, que el plebiscito. Y el calendario de elecciones son 11 elecciones en 2 años, es tan nutrido que si el plebiscito no se hace en octubre ya es muy difícil que se haga, es muy difícil que se pueda planificar. Y por lo tanto, los parlamentarios van a estar en otra. Y yo, o sea, me encantaría que Chile despertara y se diera cuenta que partir de una hoja en blanco en un plebiscito es un riesgo, es un abuso, es una petición demasiado violenta, mucho más violenta que las molotov que le tiran a una comisaría de carabineros, o mucho más violenta que cualquier agresión que hayamos visto. Porque partir desde una hoja en blanco, una nueva constitución, es pedirnos algo que es inapropiado, es pedirnos entregar todos nuestros derechos, es quedar en pelota. Sí, claro. Cuando nos dicen, vamos a partir de una hoja en blanco, lo que en verdad nos están diciendo es, mira, usted entregue la libertad de expresión, usted entregue la libertad de desplazamiento,
usted entregue la libertad de poder escoger el proyecto educativo de sus hijos, usted entregue el derecho de propiedad que tiene, si tiene un departamento, entréguelo. Nosotros vamos a ver cómo lo hacemos si lo devolvemos. Entregue la libertad de culto. Y en definitiva, si uno empieza a hacer la lista de derechos que uno tiene, que uno vive y con ello no se da cuenta que los tiene, pero están ahí. Lo que nos están pidiendo es entregue todos los derechos, entréguelos. Y nosotros, después de un tiempo, le vamos a decir cuáles de esos derechos se los devolvemos y de qué forma. Entonces la gente cree que esto es como romántico, que esto es como refundacional, que vamos a partir de cero y vamos a hacer algo mejor. No hay ni una posibilidad de que la Constitución que exista en estas condiciones sea mejor que la que tenemos hoy día, ni una. Y el hecho que nos pidan partir de una hoja en blanco es que no nos han confesado que lo que nos están pidiendo es haga usted entrega en su voto, diga apruebo, porque cuando apruebe usted nos va a entregar a nosotros, los políticos, los mismos que tenemos un 2% de credibilidad y un 2% de aprobación. Nosotros, a través de los partidos políticos, vamos a nombrar a los constituyentes, a los candidatos. Esto no va a ser la constitución hecha por el pueblo. Esta va a ser una constitución hecha por los políticos para los políticos, para seguir abusando y aumentando su nivel de poder. Y después de un tiempo nos van a decir, bueno, de todos los derechos que usted me entregó, aquí le devuelvo algunos, de esta forma. Y lo más probable es que se acabe la libertad de culto, por eso queman las iglesias, claro. Que se acabe la independencia del Banco Central, por eso hoy día quieren emitir billetes, que se acabe el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y que se meta el Estado en tu casa, como se está ocurriendo hoy día con mira los nombres bonitos que le ponen a los proyectos. La ley de garantía de la niñez. Sí, eso lo tratamos. ¿Quién puede estar en contra de las garantías de la niñez? ¿Quién podría estar en contra de un titular así? Pero lo que esconde esa ley es que los niños van a determinar por sí y ante sí cuándo ellos tienen autonomía progresiva. Hoy día la autonomía progresiva los padres se lo damos a los hijos gradualmente, en la medida que vamos que madurando. Imagínense ustedes los que nos están escuchando. La primera vez que invitaron a su hija a alojar alguna casa. ¿Qué hizo usted? ¿Cuánto averiguó? ¿Se acordó de los padres que estuvieron en la misma reunión de curso, apoderados? ¿Le sacó la foto? ¿Pensó bien si le daba el permiso o no le daba? Bueno, ahora los niños van a decir, papá, yo me voy a ir a alojar a la casa de quien quiero, y si tú no me dejas, yo quiero ejercer mi autonomía progresiva. Y si el papá no lo deja, el niño puede recurrir a un juez. Y el juez es el Estado que se mete en tu casa y él va a decidir por ti y por el niño. ¿Por qué tenemos que nosotros los padres entregar la tutela que tenemos sobre nuestros hijos antes de que nosotros decidamos que es conveniente? No, nuestra única obligación es entregarla cuando ellos son mayores de edad, cuando cumple la mayoría de edad. Pero no hay nadie que quiera más a sus hijos que los padres. No hay nadie que pueda saber mejor lo que necesita un hijo que un padre. Un padre puede equivocarse. Sí, así es. Un padre puede cometer errores, pero los comete desde el amor. El Estado los comete desde el totalitarismo. El Estado lo que quiere es meterse en nuestras casas para separar al padre y al hijo y para generar una cuña en la familia, porque con eso logra destruir la familia. Y todos los que amamos la libertad creemos que nuestros niños van a ser libres en la medida que nosotros les demos herramientas para poder surgir en la vida. Ese juez que va a fallar en contra de un padre no le da ninguna herramienta al niño. Lo único que le va a haber entregado es una casa dividida. Así que, en definitiva, el partir una constitución de una hoja en blanco implica para nosotros una renuncia de todos nuestros derechos. Así que si usted tiene un departamento, tiene un terrenito, una parcela, tiene su auto y tiene su escritura, esa escritura vale cero el día que gane la prueba. Vale cero porque el derecho de propiedad podría quedar subordinado a la solidaridad, por ejemplo, como ocurre en Venezuela y en Bolivia. En Bolivia existe el derecho de propiedad y en Venezuela también. Pero 4 artículos más abajo dice que la propiedad privada queda subordinada a la solidaridad. Sí, oye, y en Chile la Constitución hoy día establece la función social de la propiedad, pero se ha ido, los tribunales, ¿cierto?, han sido bastante cautos en establecer cuándo sí y cuándo no. Vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Está muy interesante escuchándolo. Vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente. Hemos vuelto de la pausa, interesante lo que nos está diciendo Gonzalo Guerrera, muy interesante, para que tomemos nosotros opinión. Vamos a tratar de cambiar de tema porque tenemos muchos y el tiempo es demasiado corto. Gonzalo, respecto a la situación del COVID en Chile, pareciera que a veces esto no tiene final porque suman los casos, suman y pareciera que no llegamos nunca a esta curva descendente. En ese sentido, ¿cómo lo ha hecho el gobierno? ¿Lo ha hecho bien? ¿Ha sido mediocre? ¿Mal? ¿Cuál es tu evaluación al día de hoy de esto? Yo creo primero que nada que hay que decir que este virus no tiene ideología, ataca a gente de izquierda, de derecha, a negros, a blancos, no tiene raza, no tiene credo.
no tiene posición política, no es ni estatista ni pro mercado, y por lo tanto este es un virus que ataca a todo el mundo sin discriminar, o sea, a todas las personas. Sí. Nadie tiene la receta en el mundo para solucionar el problema del coronavirus. Por lo tanto, cuando uno hace este tipo de evaluaciones, tiene que evaluarla comparado con quién. Y Chile lo ha hecho bien y también lo ha hecho mal. Lo ha hecho muy mal comunicacionalmente. Muy mal porque los primeros, comunicacionalmente me refiero, sí. Porque en las primeras semanas se hablaba de, ¿no es cierto?, un control total sobre la trazabilidad y un aplanamiento de curva, y se habló de la nueva normalidad, se habló de salir a tomar café, y en definitiva, en el fondo, el gobierno se puso exitista antes de tiempo. Pero en cuanto a la capacidad de gestión para intentar controlar la magnitud de este virus desconocida, lo ha hecho espectacular. Fíjate que fue capaz de, más que duplicar la totalidad de camas hospitalarias, fue capaz de instalar más de 180 residencias sanitarias, fue capaz de traer 3.000 ventiladores, fue capaz de entrenar, capacitar a gente que no estaba capacitada para atender a una persona en la UTI. Una persona con coronavirus, la UTI no es que se deje durmiendo y se da. Esa persona hay que atenderla cada 20 minutos. Y por lo tanto se requiere mucha mano de obra, mucha gente especializada, muchos médicos, muchos paramédicos, mucha enfermera. Y nos estábamos preparados para esto y se hizo muy rápido. Entonces yo creo que es muy injusto decir que Chile lo ha hecho mal. Lo que puede ser más justo es decir que Chile o el ministro Mañalich cantó victoria antes de tiempo y tratamos de volver a una nueva normalidad, pero eso se entiende porque tiene que ver con lo que hablamos al principio. Sin economía no hay salud. Yo le pregunto a usted mismo, si usted no tuviese un peso, ¿con qué pagaría el plan de ISAPRE? ¿O con qué pagaría si está en FONASA una consulta al médico? Si tiene que pagar, además del bono que le entregan en FONASA, tiene que hacer un copago. Sin dinero, sin economía no hay salud. Y por lo tanto yo creo que lo que el gobierno quiso hacer con buenas intenciones fue tratar de normalizar la economía en la medida de lo posible. Y no resultó, y con una oposición como la tenemos hoy día, que prácticamente gobierna hoy día, decía qué ministro está y qué ministro se va, decide si le gusta el tono con que los ministros hablan o no hablan, decide qué tipo de lenguaje tenemos que hablar, si inclusivo o no inclusivo. No sé si se han fijado ustedes que ya se acabó la estupidez de los mensajes inclusives. Sí. Ya no están hablando, ya esa estupidez hoy día se les olvidó. Pero hasta el ministro Briones escribía Twitter con mensajes inclusives. O sea, nosotros tenemos que acomodarnos a la manera de hablar de ellos, pero la izquierda totalitaria hace y dice lo que quiere, inventa y hace lo que quiere, y nadie le saca en cuenta nada. Fíjate que la Adriana Muñoz, la segunda autoridad del país, el presidente del Senado, dijo que ella estaba dispuesta a hacer un sacrilegio con la Constitución. O sea, si está dispuesta a hacer un sacrilegio, considera que la Constitución es sagrada, por algo le llama sacrilegio. Okay. Y si considera que es sagrada la Constitución y está dispuesta a hacer un sacrilegio, quiere decir que hereje. Y por lo tanto hoy día estamos en un festival de gente que no respeta la Constitución, de parlamentarios que se les olvidó que juraron y prometieron respetarla. Entonces uno se pregunta, si no están dispuestos a respetar esta, ¿para qué quieren otra? Si no la van a respetar igual. ¿Y este gobierno es un gobierno débil entonces en ese sentido? Porque muy débil. ¿Sí? Yo creo que olfatearon a Piñera, bueno, yo lo sé porque tengo parlamentarios todos los días en el programa hace años, los conozco. Olfatearon que Piñera era bueno para los negocios pero muy malo para la política y muy temeroso, y se dieron cuenta que si le metían el Instituto de Derechos Humanos encima a respirarle la oreja y le metían a la ONU encima, lo iban a volver loco, porque Piñera, si hay algo que te ama es su dinero y no está dispuesto a pasarse el resto de su vida en una cárcel, o como Carlos Cardova, recluido en Chile sin poder viajar porque lo pueden tomar preso en cualquier paso fronterizo en el mundo. No está dispuesto a eso, y la gente cuando es presidente de la República tiene que tomar todo lo bueno de ser presidente, pero también tiene que aceptar lo malo del cargo. El presidente Piñera es un presidente cobarde. Él tuvo una disyuntiva histórica en sus manos. Y muy pocos presidentes se le presenta esta disyuntiva.
el escoger ser héroe o ser mártir. Como escogió Arturo Prat, si no, no habríamos tenido el mes del mar, el mayo. Si él se hubiera tirado un piquero para el lado equivocado del bote y no hubiera saltado el abordaje, no habríamos tenido un héroe. Muy poca gente que ha sido presidente de la República tiene estas disyuntivas donde uno queda marcado para la historia. A mí me da vergüenza pensar en los parientes del presidente Piñera cuando sepan que el presidente podría quedar catalogado como uno de los presidentes más débiles de la historia de Chile, más cobardes de la historia de Chile, que no estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Cuánto me encantaría el presidente se parara mañana en el podio de La Moneda y en vez de hablar tontera, dijera: he tomado una decisión con convicción, estoy dispuesto a sacrificarme por Chile y estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias, y mañana mismo se restablece el Estado de Derecho en Chile, se acabó esto de partir Chile en dos en la Araucanía, se acabó el narcotráfico, vamos a sobrevolar con drones que son capaces de detectar movimiento y calor, vamos a detectar exactamente dónde están produciendo la coca, dónde la están traficando, dónde tienen armas, y vamos a atacar con toda la fuerza que me permite la ley, porque cuando nos organizamos como Estado, le entregamos al Estado el monopolio de las armas para que nos defienda de nosotros mismos, y no se atreve a usarlo. Entonces, ¿cuánto me gustaría escuchar esas palabras y decir: ¿sabes qué más? Desperté distinto hoy día y me he decidido que voy a sacrificarme yo por la patria, pero no puedo entregar este país como Beirut, no puedo entregar un país destruido, no puedo entregar un país que primera estación Argentina, segunda estación Venezuela. No puedo hacer esto porque mi legado no puede ser este. Así que estoy dispuesto a sacrificarme. Estoy seguro que subiría en las encuestas enormemente, y estoy seguro también que enfrentaría juicios de lesa humanidad, como los va a enfrentar igual, pero lo haría como héroe, no lo haría como un cobarde. Ahora, y breve, porque quiero pasar a otro tema, pero ya que tocaste el tema y esto es un gobierno débil, ¿debiera renunciar el presidente Piñera? Porque no. Mucha gente lo planteó, y si un gobierno débil, y al parecer no va a cambiar de actitud tampoco el presidente ni el gobierno. Entonces, no va a cambiar de actitud, pero no debiera renunciar, porque él pudo haberlo hecho antes de marzo, ¿no? No me acuerdo si era el 12 de septiembre del año pasado. Perfecto. Si él renunciaba antes de esa fecha, se llamaba a elecciones, asumía el ministro del Interior y se llamaba a elecciones dentro de 12 meses. Si renunciara ahora, asume la presidenta del Senado, que es Adriana Muñoz, y por lo tanto sacaba el gobierno inmediatamente, y pasaría lo que pasa en todos los países cuando derrocan al presidente. Sería un golpe de Estado prácticamente blanco, dirían que él renunció, pero en el fondo inmediatamente ellos llamarían a una constituyente, sería el daño mucho mayor. Perfecto. Gonzalo, tú fuiste vicepresidente de NAP, ¿no? Tengo entendido, y una empresa estratégica para esta región, y entiendo que tú renunciaste voluntariamente, tuviste algunos meses y una renuncia, y digo voluntaria porque hubiera escuchado muchos políticos que renuncian pero no voluntariamente, pero entiendo que tú renunciaste voluntariamente, digamos. Sí, renuncié voluntariamente porque se me pidió hacer algo que no estaba de acuerdo con mis convicciones y principios. No sé si nos puede contar algo de eso. Hubo un cambio de gabinete, unos días, más o menos coincidía con la fecha en que a la zona de Quintero se le denominó zona de sacrificio, donde caían personas enfermas todos los días, sobre todo en escuelas, intoxicadas. Se hablaba de una nube tóxica. Del año 14, 2014, ¿no? Disculpa, 2014 fue esto, ¿no? 2018. 2018, perdón, 2018. Sí. Y yo me llegué a la convicción de que ENAP no era culpable, básicamente porque en la nube tóxica lo que habían detectado los expertos que había llamado el gobierno anterior, porque recuérdense que el presidente Piñera dejó al subsecretario de Medio Ambiente que venía del gobierno anterior. Él tenía en posesión suya un estudio hecho por Federico Santamaría, donde se hablaba de la zona de Quintero, de la zona de sacrificio, y se hablaba que la nube tóxica, la polución, la contaminación que había en Quintero, que llevaba años, estaba producida por el tolueno, el nitrobenceno y no me acuerdo el tercer elemento. Ninguno de los tres gases eran usados o producidos por ENAP. Tampoco ENAP tenía chimeneas. Las chimeneas están hechas para apartar el gas que sube, ¿no es cierto?, hacia el cielo de los empleados de ENAP. Y ENAP tiene piscinas decantadoras. Si hubiese sido ENAP el que se estaba contaminando, habrían estado cayendo como moscas muertos los empleados de ENAP, y no habían empleados de ENAP enfermos.
Y entonces se nos pidió, hubo un cambio de gabinete, Mauricio Rojas fue sacado a las 48 horas porque a la izquierda no le gustó, Mauricio Rojas, y la ministra del Medio Ambiente nueva, era Marcela Cubillo, la ministra hasta entonces, pero le habían hecho un cambio y pasó a ser Carolina Schmidt. Carolina Schmidt conminó a ser superintendente, al subsecretario, perdón, de Medio Ambiente, a buscar un responsable en 48 horas. Cualquier persona seria no busca un responsable en 48 horas, busca un responsable, ¿no? Claro. En 48 horas lo más fácil era culpar a ENAP, y a nosotros como directores se nos pidió no defender a ENAP, de aceptar la culpabilidad, porque si no podía caer otra ministra. Y yo no estuve dispuesto a aceptar. Yo no estuve dispuesto a aceptar porque cuando uno lo nombran director, lo nombran para proteger los intereses de la empresa en beneficio de todos sus accionistas o contribuyentes en este caso, que son todos los chilenos de Chile. Todos los chilenos contribuyen para que ENAP exista. Y lo que podía, yo le dije a la gente del segundo piso que si querían me podían sacar, pero lo que no me podían hacer es obligarme a no cumplir mi rol fiduciario como director de la compañía y defender a la compañía. Y como no me sacaron, renuncié. Ya, eso es una renuncia, ¿no? Es distinta a la otra renuncia. Ahora, esta empresa acá en la región de Magallanes, ¿cierto? Una empresa estratégica, y aquí en Magallanes, con cierta razón, se dice, bueno, ¿por qué no la gerencia general, las oficinas principales de ENAP están en esta región? ¿Cierto? Que es la productora, en definitiva, del petróleo. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué está en Santiago? ¿Por qué no se descentraliza? Y sobre todo una empresa como ENAP. Primero porque bueno, es tan difícil como descentralizar el Congreso. Se centralizó y todo el mundo reclama que el Congreso está en Valparaíso. Pero la razón es que ENAP produce el 3% del petróleo que se usa en Chile. Yeah. Y ENAP Magallanes es una generadora de pérdida. ENAP gana plata en Ecuador y en Egipto. Hasta donde yo estuve, el lifting cost de un barril de petróleo en Magallanes costaba $10 y en Ecuador costaba $2, en Egipto también $2. ENAP subsidia en alrededor de $100 millones en la región de Magallanes en petróleo. Yeah. Y por lo tanto, yo creo sinceramente, aunque se enoje la gente que nos está escuchando, que ENAP no debería existir. ENAP no cumple un rol estratégico como uno quiere creer. Lo cumple para la región de Magallanes, claro, pero podríamos darle ese mismo subsidio sin perder plata en ENAP. O sea, si la región de Magallanes necesita $100 millones para calefacción, para combustible, podríamos dárselo igual, pero sin tener que soportar las pérdidas que soporta ENAP. ¿Me explico, no? Sí, perfectamente. O sea, nosotros los contribuyentes de Chile estamos súper engañados porque le estamos dando plata para botar más plata. Entonces, ¿por qué no transformamos plata mala en plata buena? Si queremos apoyar las zonas extremas de nuestro país, apoyémoslas y démosle subsidios firmes, pero no démoslo con una empresa que pierde plata, que hay que capitalizarla. Yo el año pasado, cuando estaba en ENAP, la capitalizaron, ya no me acuerdo si el año pasado o el anterior, en $400 millones, y había tenido una capitalización de $1.000 millones años antes. ENAP tiene que invertir para mantener su nivel de producción $700 millones al año, solo invertir para mantener la condición que tiene. Y por lo tanto, yo creo que en la región de Magallanes, las regiones extremas de Chile, estarían mucho mejor con un subsidio que prohibiera, que no fuera el causante de más y más pérdida. No sé si me explico. Sí, perfecto. Y cuando tú hablas de capitalizar, significa que el Estado le puso más plata, eso para que la gente claro, entienda, y esa ¿cierto? plata, ¿de dónde la sacó el Estado? De los impuestos que le cobra al chileno. Claro. De los mismos impuestos que pagan los empleados de ENAP. Claro. Aquí estamos con cosas. Si el empleado de ENAP paga impuestos, claro, efectivamente. paga IVA, por ejemplo, cada vez que consume. El más pobre de los más pobres de Chile necesita consumir todo lo que logra juntar en dinero, ¿no es cierto? Sí. Consumírselo todo. Se gasta entonces 19% de su sueldo, se lo gasta en IVA. 19% de un año son 2,1 meses. Es el más pobre de los más pobres, le entrega al Estado 2,1 meses de sus ingresos. Ya. Esos son datos que la gente no se dimensionan. Es increíble, pero estas cosas como que no se dimensionan, porque a mucha gente no le gusta hablar de números, pero si uno empieza a sacar los números, son bastante fuertes en realidad, y sobre todo cuando tú hablas del subsidio y lo que pierde ENAP, ¿cierto? La gente dice, pero acá no, acá tenemos gas, ¿cierto? Subsidiado, en fin, qué sé yo, ¿y por qué se va a ir ENAP? Pero tú no estás diciendo, démosle subsidio y dejemos digamos, de que exista ENAP. Entonces yo creo que es una visión distinta para... Ahora, las oficinas de ENAP en Santiago son oficinas de jeque árabe. Son oficinas donde tú entras a la sala de reunión a través de control biométrico del ojo, de la vista. Yeah.
la sala de directorio de NAP aparece una pantalla como si uno estuviera, desde abajo de la mesa surge una pantalla para cada director, como si uno estuviese viajando en business class, donde los garzones te sirven sanguchitos y canapé en cada una de las reuniones. Nosotros nos reuníamos 3 veces a la semana. Y por lo tanto yo creo que es de un nivel de ostentación que no se condice con el nivel de la empresa. Mira, y capturada por los partidos políticos transversalmente. A mí me molestó mucho que todo lo que yo había visto y había alegado respecto a los gobiernos de la concertación, cuando asumió esta administración, hizo lo mismo. Compadrazgo, amistades. Gonzalo, disculpa que cambiemos tan rápidamente porque tratar de tocar esos temas. Tú también fuiste asesor del primer gobierno de Sebastián Piñera para la reforma de la salud privada, ¿cierto? No, yo fui nombrado por Michelle Bachelet asesor para la reforma de la salud privada de una comisión que ella armó. Ya. Fue la segunda comisión para la reforma de la salud. Perfecto, y yo era uno de los miembros del sector privado. Eran 18 miembros. Perfecto. Ahora, en una visión general, ¿cierto? ¿Cómo se mejora la salud, la atención, la cobertura en Chile? Algunos dicen, mire, pongamos más hospitales públicos, ¿cierto? Y dotémonos de muchos médicos, especialistas, porque ahí tenemos una salud de calidad. Otra visión de decir, mire, pongámonos clínicas privadas, donde cualquier persona, independiente de su condición social y económica, puede atenderse en esta clínica privada a través de voucher, a través de otros sistemas, digamos, de economía de mercado. ¿Cómo se mejora desde el punto de vista tuyo este problema que tenemos en salud, que es creciente además? Bueno, el problema de mejorar la salud es un problema hipercomplejo, tiene muchas variables, y la mayoría de ellas tienen que ver con el financiamiento, tienen que ver con los seguros. Pero yo te quiero decir una cosa: en salud, yo fui presidente del Grupo Colmena durante varios años, presidente ejecutivo. Si hay algún tema que se viene, es el tema de la salud y el tema de los seguros. En salud, lo más importante de todo, lo más importante es la oportunidad de acceso. Una persona que está enferma necesita acceder a la solución en forma inmediata. Y por lo tanto, cuando un sistema público de salud no es capaz de atenderte y te tiene en colas de espera de 200 a 300 mil personas y te tiene esperando por una solución 2 o 3 años, ese no es un sistema de salud, eso es un sistema de tortura. Si nosotros, y la gente no sabe esto, pero si tú acabaras con FONASA y en vez de gastarte la plata en esa tremenda infraestructura, le entregaras un bono a cada chileno que está en FONASA, ese bono sería equivalente al promedio de lo que se gasta por persona en el sector privado, ISAPRE. Imagínate lo maravilloso que sería para una persona que uno le entregara en dinero el bono, y dijera, mira, ¿sabes qué más? No vamos a seguir insistiendo con esta estupidez estatal porque no vamos a ninguna parte. Vamos a acabar con FONASA, vamos a acabar con todo esto, y usted va a tomar la misma plata que recibe que paga una persona que está afiliada al ISAPRE, y usted la va a gastar donde quiera. Si quiere la gasta en un hospital público, si quiere la gasta en un hospital privado. Lo importante es que usted la gaste cuando la necesite gastar, cuando necesite la oportunidad de acceso. Estaríamos los chilenos mucho más felices. Pero aquí hay un problema ideológico: no pueden haber empresas privadas porque lucran. Pero fíjense que el lucro es la única manera que el Estado tiene para que las empresas le entreguen impuestos. Si no hubiera lucro, no habría impuestos, y no podría financiarse nada. Entonces es un contrasentido enorme. Lo mismo con la educación. Siempre los estatistas quieren financiar al oferente, a la oferta. En cambio, nosotros los libertarios queremos financiar a la demanda. Queremos financiar a la persona que va a hacer el gasto. En educación lo mismo. Yo preferiría tener un Ministerio de Educación con mucho menos personas, donde nosotros pudiéramos entregarle a la gente el dinero, un bono en plata, para que fuera a escoger el colegio parvulario que más les guste, escoger el colegio o el proyecto educativo que más les guste, sea religioso, sea un colegio deportista, sea un colegio de talentos, de música, de arte, de filosofía, que escojan el colegio, sea un colegio Montessori, o sea un colegio tradicional, sea del colegio de habla inglesa, no sé. Que cada uno haga lo que quiera con su plata, aunque se le entregue el Estado. Pero el Estado no, el Estado lo que quiere es entregarle la plata a la Universidad del Cruch. Si es una entidad estatal, le entregamos la plata a la entidad estatal. Fíjense que Michelle Bachelet estaba en contra de entregar gratuidad a los técnicos profesionales, a los institutos técnicos profesionales, porque no estaban en el Cruch. O sea, quería discriminar. Hay gente mucho más pobre
estudiando en los liceos técnicos profesionales que la gente que accede a la universidad. Pero no, quería hacer la distinción porque la izquierda siempre quiere subsidiar al oferente, entregarle el dinero oferente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pitutan. Ahí es donde sacan la tajada del león. Ahí es donde se compran las luminarias en 7 veces lo que lo compró el municipio del lado. Ahí es donde se hacen las licitaciones truchas, donde tenemos nosotros que las carreteras, los TAG en Santiago, tienen reajustabilidad de UF+6, UF+8 al año. Ahí es donde se hacen los contratos y están las grandes pasadas de dinero. Entonces, por eso que siempre la izquierda quiere subsidiar al oferente. Nunca quiere subsidiar al necesitado, al pobre que sufre. No lo quiere subsidiar. Le da un bonito nomás el bono marzo. Pero el pobre no se da cuenta que le podrían dar la plata para que él se pudiera comprar un plan de salud privada o pudiera comprar un colegio particular. Si no estuviera este tremendo aparato estatal. Interesante. La verdad que uno queda con estas cifras perdóname, un poco impactado porque no, nos cuentan ¿cierto? Y las noticias dicen otra cosa, ¿cierto? Nos hablan que el Estado, incluso hay gente que habla hasta del papá Estado, ¿ah? Y yo siempre digo, oye, el papá, yo tuve un solo papá, digamos, ¿ah? Falleció, y no quiero tener otro papá, digamos, no quiero tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer, no hacer, qué vestirme, no vestirme, dónde ir o dónde no ir. Es un tema que la izquierda es muy buena para el marketing, porque es verdad, mira, una enfermedad del libre mercado, todas las cosas tienen cosas buenas y cosas que son los cánceres. El cáncer del libre mercado, el monopolio, el monopsonio y el oligopolio, el cartel, excepto la colusión. Sí. No es una propiedad, no es una característica deseada del libre mercado, es una de las violaciones a las reglas del libre mercado. Bueno, en Chile se coludieron 7 u 8 oportunidades y nos violaron como consumidores. Nos violaron, ¿no es cierto?, la papelera, se limpió el traste con todos los chilenos, ¿no es cierto? Sí. Después pagó una multa, con los pollos, ¿no es cierto?, con la farmacia. Pero fueron 8 en 30 años. En cambio, el Estado nos viola todos los días. El Estado nos roba todos los días. O sea, nosotros relegamos por la colusión del confort y por la colusión de la farmacia, nunca alegamos por la colusión estatal. Todos los días del año, durante los últimos 30 años, el Estado nos ha robado. Y si no nos hubiese robado, estaría entregando contraprestaciones a la gente más necesitada de Chile, como la gente la necesita. Le estarían entregando la plata, el bono para que escoja su educación, para que escoja su salud, en vez de generar elefantes blancos donde se apitutan toda la gente que es amigo de la pitutocracia en Chile. Ustedes revisen cómo ha crecido el tamaño del Estado, cómo ha crecido el presupuesto de educación y no hemos mejorado un céntimo la educación de los chilenos. Gonzalo, ¿tenía otra pregunta? En los últimos 15 años, el dinero en términos reales en educación se ha multiplicado por 7. Gonzalo, bueno, nos queda ya el último minuto y te pido entonces un mensaje final o algo que te gustaría decirle a Magallanes, a los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué nos puedes decir como mensaje final en esta hora? Yo sé que la zona de Magallanes es una zona de izquierda, pero yo les quiero decir a la gente de Magallanes que el Estado es la peor solución. La libertad individual, la meritocracia, la justicia, el orden, la estabilidad en el empleo, sus derechos se los va a proteger mucho mejor. Se los va a proteger quien cree que la opción es mantener la Constitución actual y irla mejorando, que el partir y entregarle al Estado todos nuestros derechos para que los políticos actuales sean los que decían qué hacer con ellos. Estas personas a las cuales no les creemos, ya sean de izquierda o de derecha, si no les creemos, yo no le creo tampoco a Lavín. Yo no le creo a Desbordes de derecha, no les creo. Esta casta de políticos es la peor casta política que hemos tenido en la historia de Chile. No creamos que ellos nos van a solucionar nuestros problemas. La solución de nuestros problemas nace de nuestra libertad individual y de tener confianza que si nosotros logramos tener un gobierno que sea capaz de enfrentar el elefanteazgo estatal y sea capaz de reducirlo, de manera que toda esa plata que se queda entrampada ahí llegue a los bolsillos de los más pobres, vamos a estar mucho mejor. Y por eso yo los invito a votar rechazo, pero no los invito a votar rechazo por razones ideológicas, los invito a votar rechazo porque no puede ser que sigamos cayendo cada vez en la trampa de la casta de políticos que lo único que hace es legislar en beneficio de ellos, solamente de ellos y no de nosotros. Gracias, Gonzalo.
palabras para analizar. Todo, en realidad esta entrevista yo invito a analizarla, a verla varias veces, a escucharla, a tomar nota, porque la verdad es que nos da un dato muy, muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente de la zona austral de Chile, de Punta Arenas, de Magallanes. Les mando un abrazo y ojalá que se cuiden mucho porque tenemos que salir todos bien y pasar agosto. Que les vaya muy, muy Ahora bien. Sí que hay que pasar agosto. Un abrazo, Gonzalo, gracias. Un abrazo, que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias. Y nos encontramos, y gracias a ustedes por su sintonía, una próxima emisión de Espacio Libre. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.